Saludos. Titulamos este vídeo Toroide básico, comprensión cóncava. Tierra plana, mejor cóncava, número 39. Este es un vídeo improvisado. Nosotros estamos realizando vídeos sobre los experimentos que fomentan la teoría heliocéntrica. Pero un comentario que hemos visto en el canal de Pedro Bustamante, pues nos hace a nosotros realizar este vídeo. Entonces, nosotros en ese comentario, pues hemos comprobado que el comentarista, pues considera que la Tierra cóncava, pues no es real. Pero en cambio, él considera que sí existe el toroide en esta realidad, es decir, que esta realidad él considera y coincide con Bustamante y conmigo y con otros, en que la realidad pues se puede componer de toroides dentro de toroides. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este vídeo de una manera simple y sencilla, elemental, pues es argumentar que precisamente el toroide, comprendiendo el toroide, si se comprende adecuadamente, según nuestra opinión, pues se llega a la conclusión de que la forma cóncava, y en este caso en nuestra teoría convexa, pues es la forma más verdadera, elemental, simple y profunda. Entonces nosotros hacemos este vídeo porque no solamente en ese comentarista hemos notado precisamente esa disyuntiva que por una parte considera que esta realidad, el toroide, es fundamental, pero por otra no le da, dijéramos así, comprensión en la teoría cóncava, porque por ejemplo también sabemos que otros canales importantes que están despertando a muchas personas, como por ejemplo el canal de Ometeotl-Cuicacoatl, un nombre difícil, y el canal también de Valdeán de Mágico, pues dan importancia y relevancia y realidad al toroide, pero en cambio no lo relacionan con la Tierra cóncava. Entonces, Ometeotl es un terraplanista, y Valdeande pues coincide, por ejemplo, con la Tierra cóncava en que la Tierra, según él, pues no rota, pero no llega a concretarla en la concavidad. Él simplemente pues dice de un modo, una imagen general que nos dice que la Tierra es un doble toroide, pero no llega a concretarlo en la forma completa. Lo máximo, o otra manera de afrontarlo, es decir que es como la pantalla de un ordenador o algo semejante en la teoría ifotónica. Entonces nosotros en este vídeo lo que queremos es expresar que de una manera sencilla, utilizando nuestra mente que está capacitada en profundizar en la verdad que es simple y profunda, pues puede llegar fácilmente a relacionar directamente el toroide con la concavidad o con la teoría cóncava. Entonces nosotros le preguntamos a ese comentarista, pues le dijimos que pensase, por ejemplo, que si un centro creativo, un centro de una fuente que crea esta realidad, pues ¿qué sería lo que inicialmente pues realizaría? Pues entonces nosotros decimos que pensamos que un centro pues lo que crea será un esferoide, creará un esferoide de sí, sencillamente porque la forma esférica, ya lo sabían los antiguos, pues es la forma más real y es la forma curva. Es la forma curva de toda la realidad simple, entonces es la figura más perfecta. Pues entonces, además, dijéramos así, es la más equitativa. Dijéramos así, desde un centro pues se crearía un esferoide. Y entonces la pregunta sería, en relación con ese esferoide, ¿cómo será ese esferoide en relación con el centro que lo ha creado? ¿Cómo será ese esferoide? Entonces nosotros decimos, pues tendrá que ser necesariamente cóncavo, tendrá que ser un esferoide cóncavo en relación con el centro que lo creó, porque ese esferoide, si es un punto de conciencia, pues estará necesariamente orientado hacia su centro, hacia el centro que lo creó, y precisamente esa orientación general de ese esferoide que ha sido creado, pues será
cóncavo, tendrá que serlo de la manera más simple y elemental, de una comprensión. Y seguimos nosotros preguntando. Entonces, ese esferoide, pues, si tuviese algo de conciencia o simplemente por fuerzas mecánicas, ¿hacia dónde se orientará ese esferoide? Pues se orientará evidentemente hacia su centro que lo ha creado. Se orientará precisamente en un camino de retorno, porque ya sabemos, incluso por leyes físicas, que a toda acción corresponde una reacción. Entonces él tendrá que estar orientado y realmente pues tenderá a volver a su origen. Eso es lo más elemental y lo más sencillo de comprender. No puede ser de otra manera. Tenderá a retornar hacia su centro interior. Pero entonces ese centro interior creativo, pues para no quedarse en sí mismo, dijéramos, y él pretender realmente dar una continuidad a esa creación que él ha creado, que sería un esferoide cóncavo, pues ¿qué hará? Pues evidentemente, pues él creará algo que evite ese retorno para seguir manteniendo precisamente esa creación. ¿Y qué es lo que creará? Pues creará una barrera. ¿Y esa barrera cómo tendrá que ser necesariamente también? Pues tendrá que ser otro esferoide. Entonces, para evitar ese retorno, es decir, para que una creación se mantenga, pues la creación de ese centro, pues manifestará otra creación que sería otro esferoide, que sería una barrera esferoide, vamos a decirlo de esa manera, y entonces aquí pues estaría ya una continuidad. Esto es la parte más elemental que la persona puede llegar a comprender que la primera emisión de la fuente en relación consigo mismo tiene que ser una concavidad que tienda al retorno. Eso es sencillo y elemental. Cualquier niño, cualquier bebé creado, cualquier embrión, pues tiende hacia la fuente de su origen, tiende hacia su madre. Qué cosa más sencilla y evidente. Y ahora bien, la segunda cuestión muy importante. ¿Cómo será precisamente ese centro creativo en relación con lo que ha creado? Es decir, con ese esferoide cóncavo. ¿Cómo será energética y dimensionalmente el centro en relación con ese esferoide? Y ahora ya en este caso, pues decimos con los dos esferoides, porque tendría que haber creado en un principio como mínimo dos esferoides para formar un equilibrio estable y que no se vuelva a esa fuente. Pues ese esferoide central pues tendrá que ser más poderoso, tendrá que tener más energía. Y ya sabemos, si han visto nuestros vídeos, que lo más poderoso y lo más energético precisamente también es lo más sutil. E incluso, evidentemente, pues lo imperceptible, tendrá que estar en una dimensión superior a su creación, tendrá que ser imperceptible con respecto a ellas. Y entonces, entendiendo estos dos puntos elementales, pues podemos entender la forma básica que nadie nos ha enseñado de todos estos nueva era aleccionadores de la geometría sagrada, que es precisamente que el centro tiene que ser imperceptible. Entonces, nosotros vamos a ir desarrollando un poco, pero de un modo, porque esto es lo más importante, que simplemente consiste en que la persona pues piense por sí mismo y medite en este sencillo encadenamiento de silogismos que realmente pues nos llevan precisamente a la forma más verdadera de esta forma, y nos llevan a relacionar precisamente directamente pues el toroide con la concavidad del cosmos, porque el cosmos es un cosmos cóncavo convexo según nuestra investigación. Entonces aquí este es el vídeo que ha dado lugar a este segundo vídeo nuestro, que estamos comentando precisamente a un comentarista, poniendo este título HTC27, Angelología Vorticial, del canal Pedro Bustamante. Pues verán este vídeo, que es un vídeo muy certero en relación con la interpretación cóncava de toda esta realidad. Entonces, el comentario pues sería aquí, lo pueden pausar para ver. Entonces, precisamente cuando este comentarista pues dice que no ve relación en que el toroide tenga que terminar o sea, en la Tierra cóncava, pues nosotros le escribimos, como ponemos aquí, que la Tierra cóncava encaja la totalidad de modo simple y profundo.
Y se lo explicamos, si una fuente creativa crea, ¿qué forma geométrica creará? Decimos, pues un esferoide. Y ese esferoide en relación con el centro que lo creó, ¿cómo será? Pues, pues será necesariamente cóncavo. Aunque desde luego para que la creación sea permanente y efectiva, pues se necesitan más pasos creativos. Por supuesto que sí, pero entonces él pues sigue en sus 13, evidentemente, no ha meditado mucho según nuestra opinión, y nos dice que su opinión es que no es así, que no todo en la naturaleza tiene forma esférica o semiesférica. Para nada, por supuesto que no, pero en lo esencial sí. Nos dice otra cosa y nos dice otra cosa es que todos sean toroides dentro de toroides, concepto con el que sí coincido, es decir, coincide en eso. Entonces, esa es precisamente nuestra acción en este vídeo. Los que son coincidentes, pues que lleguen a meditar un poco más en comprender precisamente el toroide. Entonces, aquí estamos viendo precisamente pues la forma toroidal que se proyecta en toda esta realidad. Por ejemplo, aquí tenemos una manzana, pero nosotros queremos hacer ya desde un principio ver que incluso en la manzana y todo lo creado pues no veremos la forma imperceptible, porque veremos una parte superior y otra inferior y un eje, pero entonces porque lo imperceptible iría por dentro precisamente, y eso, o precisamente como es imperceptible, no lo veremos, pero será necesario, y entonces habrá una polaridad y esa parte central que será la que crea la polaridad que es imperceptible. Y entonces en toda la realidad pues la forma esencial es esa. Así por ejemplo todo crecimiento o toda multiplicación celular, incluso la fecundación, pues aquí estamos viendo un modelo de la fecundación, pues estamos viendo que precisamente aquí existiría un vórtice y aquí en la parte inferior otro. Estos sí son perceptibles, pero aquí en la parte central, que es la que precisamente crea los vórtices y crea la separación celular, pues esta sería imperceptible. Y entonces finalmente pues se llega a la vida realizando esa partición, dijéramos así, de sí misma. Entonces nosotros lo que estamos es intentando hacer comprensible lo imperceptible. Aquí tenemos la forma toroidal. Pues en la forma toroidal nosotros lo que decimos que en esta parte interior, que va por el interior, pues se proyecta también por el exterior, y tanto la parte más interior como la parte más exterior pues es imperceptible, porque esa es la fuente creativa, y nosotros solamente lo que percibimos son las formas de lo que podemos decir la corteza, que estaría formada sobre todo por esos dos vórtices. Aquí vemos esa otra forma toroidal precisamente en lo que estamos diciendo. Entonces aquí está establecido un punto, entonces nosotros decimos, bueno, pero este punto este es imperceptible y también se proyecta por arriba y sale de modo imperceptible. Y entonces ese es el tercer eje. Y aquí lo seguimos viendo, pues la forma de los toroides que estamos haciendo lo repetitivo para que la persona comprenda. Entonces aquí estamos viendo ya aquí cómo sale una especie de embudo por arriba y por abajo. Entonces nosotros decimos, el interior del embudo que conecta con todo el exterior, pues es lo imperceptible, el tercer eje creativo. Y aquí vemos ese mismo toroide, pero desde arriba, para ver más lo que nosotros queremos decir. Si nos pusiésemos desde arriba, pues veríamos esta parte que está hueca. Tú podrías ir penetrando por este hueco, pero irías solamente por la pared exterior, porque este hueco en su interior, pues lo que está es la fuerza creativa, creando precisamente estas corrientes vorticiales. Entonces, este hueco interior es la misma energía que se proyecta también por el exterior. Y esa es la comprensión simple y profunda, máxima y verdadera del toroide. Entonces aquí pues también se le dice dona o donut o torus, y aquí estamos viendo precisamente una imagen de ese mismo toroide para que se vea mejor precisamente aquí el centro, porque aquí en esta imagen pues estamos viendo el centro que está hueco. En cambio en la manzana pues no se ve nada hueco, evidentemente. En la realidad concreta no podemos ver ese hueco, pero precisamente porque es imperceptible y solamente lo más denso es lo que observamos. Entonces este toroide pues está puesto aquí para que la persona vea precisamente que por el centro y por el exterior se cumple lo que decimos, pero también lo podemos ver aquí, el mismo donut, la misma dona, que aquí por ejemplo pues ya no se vería ese hueco. Es decir, veríamos solamente a lo mejor en un esferoide, si pudiésemos verlo desde fuera, pero tenemos que saber con la mente que por el interior pues estaría la parte imperceptible. Entonces por eso aquí en este otro gráfico pues nosotros hemos construido aquí estas líneas rojas que conectan también con otra envoltura para decir precisamente la continuación de este espacio vacío que proyectan
estas dos líneas rojas por la parte superior y por la parte superior, pues forma también otra envoltura, y tanto lo interior como la envoltura es imperceptible, para que la persona entienda realmente lo elemental, fundamental de este toroide y del toroide, y comprenda, según lo que nosotros estamos diciendo, que precisamente la forma cóncava es la más coherente. Entonces nosotros aquí en otros vídeos, pues lo que aquí hemos querido destacar precisamente la acción del toroide, que la acción concreta la realizarían dos vórtices. Por entonces aquí hemos puesto esta parte interior, pues la hemos puesto por aquí, pero nosotros decimos tanto una parte amarilla superior o inferior, pues lo que está por dentro es imperceptible, pero formaría un movimiento en una dirección en un vórtice y otro movimiento en la otra dirección en el otro vórtice inferior, y eso sí sería perceptible. Los vórtices y la corteza sí sería perceptible, pero nos interesa recalcar que precisamente lo más determinante, la fuente creativa, pues es la imperceptible. Y entonces aquí nosotros ponemos a escala, una escala aproximada, atribuyendo a la Tierra un radio de unos 6.000 o 6.500 kilómetros, y atribuyendo precisamente a la distancia que está desde el suelo hasta la máxima altura que podemos alcanzar, que serían unos 100 kilómetros en vertical, porque más de allí realmente los que investigan ya saben que no se puede pasar, pues nosotros hemos puesto no 100 kilómetros, sino hemos puesto incluso 200 kilómetros. Y poniendo 200 kilómetros, vemos aquí que serían las dos líneas amarillas. Entonces, aquí estarían, todos serían las cortezas. Y entonces, en la línea negra exterior, pues sería la concavidad. Y la línea negra interior sería el esferoide cielo, que sería la convexidad, para que vean realmente la poca a nivel de dimensión, de como totalidad, pues vean realmente lo próximo que estarían estos dos esferoides. Evidentemente, por eso nosotros, la esfera convexa, pues nosotros solamente vemos un lienzo durante el día luminoso, y durante la noche pues la oscuridad estrellada, porque están muy próximos y estamos dando más distancia incluso de la que están en realidad estos dos esferoides. Entonces nosotros estaríamos aquí en la parte amarilla. La parte amarilla sería el espacio concreto interior en el que podemos movernos, y entonces en este espacio pues ahí es donde está realmente actuando precisamente esa fuerza creativa, tanto ahí como la parte toda interior que conecta los dos esferoides. Entonces, tanto por el interior como por el exterior, incluso de la corteza, estaría ese tercer eje. Y entonces nosotros decimos, aquí, nosotros situados en este suelo cóncavo, pues la tendencia natural pues sería al retorno al centro, y precisamente el otro esferoide, el esferoide convexo cielo, pues lo impide temporal y dimensionalmente durante un periodo temporal, evidentemente. Entonces nosotros terminamos aquí con este vídeo improvisado que hemos querido destacar lo más básico del toroide y lo más básico de la Tierra cóncava, para que vean realmente la coherencia y la necesidad y la comprensión de los dos conceptos. Entonces decimos, y volvemos a repetirlo para terminar, esta comprensión básica, que un centro, que es un centro creativo, pues crea un esferoide de sí, que eso sería la creación, y que este esferoide que ha creado pues sería precisamente en relación con el centro creativo, pues sería un esferoide cóncavo de modo necesario, y se orientará realmente pues hacia él, para retornar hacia él, hacia el centro interior, y precisamente para que se mantenga y no se regrese, sino que una creación tenga una temporalidad, pues lo que evitará ese retorno pues sería la acción también, la acción del mismo centro creativo, creando otra barrera, que sería una barrera esferoide, que sería el esferoide cielo, esferoide convexo, en relación con el cóncavo. Y precisamente pues también tenemos que repetir que ese centro creativo pues será de modo energético y de modo dimensional, pues será superior precisamente a su creación, porque la creación suya será el efecto y el centro creativo será la causa.
y el efecto pues siempre tiene que ser inferior precisamente a esa causa, lo cual es totalmente lógico y comprensivo. Por tanto, ese centro pues será más sutil y será más energético. Será más sutil, más energético, estará en una dimensión superior y será también pues imperceptible, pues para su creación, de tal manera que aquí precisamente nosotros solamente podemos percibir pues el movimiento y lo que se llaman los vórtices o los polos o los ejes secundarios, que serían dos ejes secundarios como estamos decodificando. Entonces nosotros terminamos diciendo que la Tierra cóncava convexa pues corona de modo coherente y comprensivo a la Tierra plana. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.